Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Les comento que ya estuvimos hablando con alguien, nada menos que el doctor Juan Carlos Luján, sobre la Antártida. Hemos estado hablando con alguien en Entre Ríos, con Esteban Rossi, también con el ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y nos queda para la línea media, en todo caso, hablar con alguien que está en Córdoba, de manera tal que le doy los muy buenos días al doctor Nicolás Martínez. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Mario, a vos y a toda la audiencia. Bueno, Nicolás, queríamos hablar ¿te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, yo ya tengo más de 60 años, así que es un lujo que quizás no me podía dar cuando era muy joven, pero quizás ahora sí lo pueda hacer. Queríamos charlar contigo sobre cooperativismo y mutualismo. La primera pregunta para nuestros oyentes es: ¿cuál es la diferencia entre cooperativismo y mutualismo? Bueno, en realidad estas dos entidades, o sea, tanto las cooperativas como las mutuales, pertenecen al campo de la economía social. Uh-huh. Los que son los valores son idénticos, podríamos decir. Claro. Y los principios muy similares, o sea, las diferencias son mínimas, son muy sutiles, o sea, sobre todo en lo que hace a la distribución de los excedentes. En el caso de las cooperativas está permitido, de acuerdo a determinadas pautas que se fijen en el contrato, en los estatutos, en el contrato social, y en el caso de las mutuales no se distribuyen excedentes, sino que tienen que ser reinvertidos en los servicios que se prestan o en nuevos servicios. Y después en las denominaciones con respecto a los nombres, o sea, muy pequeñas diferencias en realidad. Después también en algunos casos por el tipo de actividad que se realiza, pero en general son entidades muy similares. O sea que en el momento de constituirse una mutual o una cooperativa se deberá ver cuál es el objeto, cuáles son los servicios que se quiere prestar, y de acuerdo a eso elegir una u otra entidad. Bien. ¿Cuál es el volumen que el cooperativismo en términos generales tiene en un país como la Argentina? Bueno, en general se maneja es el 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, es un movimiento que cada vez está creciendo con mayor dinamismo y bueno, lo importante es que vaya teniendo cada vez mayor participación en lo que hace a la economía. Hay personas que creen que las nuevas tecnologías inducen mucho más a la colaboración, a la cooperación, a la asociación virtuosa, que las viejas tecnologías que inducían más a la competencia, a la agresión, a la destrucción del otro. ¿Esto cómo lo ves? ¿Es así? ¿Podemos pensar que el cooperativismo va a crecer en el futuro? Estimo que sí, y es lo que se está haciendo en este momento es trabajar mucho a través de redes, ¿no? O sea, lograr la integración, o sea, lo que se llama la integración en la cadena de valor, para que de alguna forma, por ejemplo, son proyectos integradores que se están trabajando desde el productor cooperativo, por ejemplo, financiado a través de las mutuales, se puedan llegar al consumidor, que en definitiva puede ser el asociado de una cooperativa o una mutual. O sea, eso se está dando de a poco, creo que falta mucho, pero eso es lo ideal, ¿no? O sea, y es lo que hay que propender, ¿no? O sea, que desde el productor llegue el servicio o llegue el producto al consumidor con la menor intermediación posible, y bueno, y tratando de utilizar en toda esta cadena de valor las distintas cooperativas y mutuales, sobre todo en el caso de las cooperativas, las de provisiones, las de producción, las de trabajo,
y en el caso de las mutuales, las que tienen proveedurías, las que prestan servicios de salud y también el apoyo financiero a través de entidades que prestan el servicio de ayudas económicas. Uh-huh. Uno tendería a pensar por principio, digamos, que la cooperación es mejor que la confrontación. Sin embargo, en una sociedad muy competitiva, por ejemplo, si alguien logra un conocimiento, una innovación, algún cambio interesante, en general la empresa privada tiende a preservar el secreto todo el tiempo que pueda para obtener una ventaja competitiva. La cooperación sería poner ese conocimiento al servicio del bien común, al tiempo que, si conviven, parecería como que la cooperación tuviera una desventaja respecto de la empresa privada. ¿Cómo lo ves eso? Que hoy este ejemplo que parece abstracto lo podríamos vincular al tema de la obtención de una vacuna, ¿verdad? Respecto de la pandemia. Quien obtiene la vacuna más rápido obtendrá ganancias tremendas. O, en su lugar, si fuera una cooperativa, lo pondría al servicio de la humanidad para la defensa de la vida. ¿Cómo ves esta tensión? Bueno, en el caso de tanto del cooperativismo y del mutualismo, se trabaja mucho, sobre todo en uno de los principios de estas entidades, que es la integración. O sea, se da muchísima integración a través de las entidades de primer grado, o sea, tanto las cooperativas y mutuales, donde a través de la unión, de la integración de estas entidades, casualmente se logran compartir todas las experiencias, todos los conocimientos que vayan surgiendo de las entidades de primer grado. Entonces, después también se hacen convenios con las federaciones y también con las confederaciones para, en definitiva, todo lo que sean conocimientos, por un lado puedan ser compartidos por todos los beneficiarios, en definitiva, que son los asociados de estas entidades. O sea, nosotros sabemos la cantidad enorme que hay en el país de asociados, tanto de cooperativas y mutuales, y que en definitiva, quién es el que va a obtener el beneficio de esa asociación. Por ejemplo, en el caso de la pandemia se está trabajando a nivel de FAPSA, que es una federación de mutuales, de entidades de salud, donde se está trabajando muchísimo con este tema en conjunto con los organismos gubernamentales. Uh-huh. Si tuvieras que abordar desde un punto de vista teórico el problema, por ejemplo, de la empresa Vicentín, ¿no? ¿Vos dirías que una gestión de naturaleza social, cooperativa, puede superar en eficiencia y en calidad a una gestión estrictamente privada? Mira, no conozco en profundidad el tema. Lo que sí te puedo decir que la gestión de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ha sido siempre muy eficiente, ha trabajado en todo lo que hace al desarrollo económico, en una forma dinámica, y bueno, también yo tengo conocimiento más que todo a través de que esta entidad también siempre ha priorizado el tema de la educación. O sea, ellos han contado, además de toda la parte de producción, toda la parte del negocio en sí, del sector agropecuario, también ellos han tenido escuelas de formación, de educación para dirigentes, para alumnos. O sea que, en ese sentido tengo un muy buen concepto de ese sector. Uh-huh. Diríamos que la diferencia entre una asociación cooperativa y una empresa privada es que en una la gestión es más vertical, de manera que el dueño es el que impone las condiciones, y en la otra es más democrática, porque en definitiva cada asociado es un voto y la opinión de cada uno, por tanto, vale por ese voto. ¿Esto le daría, qué perspectiva daría mejor? Yo lo pienso no tanto por la realidad actual, sino en términos
de evolución del mundo por venir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es como vos dices, o sea, acá no interesa el aporte de capital, como en diferencia de sociedades comerciales, sino que acá cada asociado tiene un voto, como en el caso, tanto en las cooperativas como en las mutuales. Y como te mencionaba recién, en el caso de las mutuales no hay una distribución de los excedentes, o sea que después de toda una gestión que tiene que ser también tiene que llevarse adelante en forma empresarial, obviamente, porque hay que competir con el mercado, pero bueno, el resultado de esa gestión tiene que tratar de que sea eficiente y bueno, en el caso de las mutuales, los excedentes que se generan son para mejorar los servicios o incorporar nuevos servicios, o sea, eso hace que siempre se tome como punto principal, como beneficiario principal, el asociado. O sea, sobre él van a recaer los mejores servicios que se presten, tanto en una entidad como en la otra. Por tu experiencia, ¿vos crees que en la sociedad argentina esta idea del cooperativismo está muy desarrollada o circunscripta a determinados sectores? No, creo que el desarrollo ha sido muy importante desde sus orígenes, con el caso, ¿no es cierto?, de todas las colonizaciones, todo el ingreso que hubo del país hace muchísimos años. Son movimientos que van creciendo y bueno, lo que estamos observando también y que creo que es fundamental para que se dé este crecimiento es el tema de la educación, que es un poco lo que nosotros tratamos de inculcar y tratamos de que cada vez este tema se incorpore en los colegios, se incorporen en los programas de educación y bueno, desde lo que nosotros hacemos desde Fundación WICE, casualmente está lo de promocionar todos estos principios y valores que te mencionaba, tanto el cooperativismo como el mutualismo, como la creación de cooperativas y mutuales escolares. En la medida que nosotros vayamos con el tiempo sembrando todos estos conocimientos, mayor va a ser las posibilidades de éxito, de desarrollo que haya en todo el movimiento. O sea, nosotros vemos que hay sectores, sobre todo en el interior, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires, donde se ha desarrollado este tema, donde se le ha dado importancia a la educación. Bueno, los resultados son totalmente distintos, hay mayor cantidad de entidades, tanto cooperativas como mutuales, se ha mejorado también la administración de las mismas, y bueno, partiendo de la base principal, de que todo esto debe ser, todo esto debe nacer en la escuela, en los distintos niveles, o sea, desde jardín infante, pasando por la primaria, la secundaria, también se está trabajando a nivel de educación, en el caso de las escuelas terciarias, en el caso de las escuelas de adultos, donde se está viendo que a través de las cooperativas y las mutuales, estas son una verdadera herramienta para fomentar lo que hace todo lo que es la salida laboral y todo lo que hace también a la autogestión. O sea, lamentablemente la realidad nos indica de que las posibilidades muchas veces de trabajo son escasas y bueno, esta es una excelente oportunidad, una excelente herramienta para poder salir, para poder integrarse al mercado laboral y bueno, y esto partiendo de la educación en la escuela. ¿Y hasta dónde sentís que el sistema educativo está comprometido con estos valores que podrían ser comunes prácticamente a la totalidad de los docentes, pero ¿están realmente incentivados desde el Estado? Lamentablemente hay lugares donde el desarrollo ha sido mayor, o sea, por ejemplo en el caso de Córdoba se cuenta con una legislación
particular, o sea, hay una ley que habla de cooperativas escolares y hay una resolución ministerial que reglamenta todo lo que es el mutualismo escolar, y acá hay un desarrollo muy grande, que hay más de 350 cooperativas y mutuales registradas por el Ministerio de Educación. Hay un trabajo muy comprometido, lo mismo en el caso de Santa Fe, de Entre Ríos, ahora también se está trabajando en provincia de Buenos Aires, y bueno, lo que creemos que es muy importante casualmente el tema de la participación del Estado, o sea, hay provincias que tienen sus reglamentaciones y bueno, no las están poniendo en práctica. Entonces, bueno, eso es también un poco la función desde la Fundación. Se ha realizado un convenio hace unos años con el INAES, y dentro de ese programa está todo un trabajo en conjunto con los distintos ministerios de educación de las provincias para que este tema se desarrolle, se den todos los conocimientos, se cree la currícula, se lo incluya en la currícula necesaria para que, bueno, para que en los lugares donde no se esté desarrollando se comience a dar esta temática, se creen también la normativa que sea necesaria, o sea, a través de una resolución, a través de una ley, para que de a poco se vayan incorporando todos estos principios y valores en la enseñanza en los distintos niveles en todas las provincias. O sea, es un poco la misión que tenemos también desde la Fundación, y bueno, obviamente siempre con la participación del Estado y también con la participación de los dirigentes, porque acá también es muy importante no solamente el Estado, sino todo el compromiso que puedan tener los dirigentes, tanto de cooperativas y mutuales, para que este tema realmente se lleve a la práctica, o sea, que realmente se incorporen en las escuelas. Muy bien. Y mi última pregunta tiene que ver con, se entiende que la cooperación tiene valores que son universales, de manera que esto nos permitiría, por ejemplo, que las cooperativas de un rubro puedan vincularse no solo entre sí en la República Argentina, sino generar una red internacional de cooperativas, generando una sinergia en la innovación, en el progreso, que sea favorable justamente a escala global. ¿Existe esta organización, esta red, este ambiente internacional para el desarrollo del cooperativismo? Sí, eso se da, ¿no es cierto?, a través, como hablábamos recién, de que las entidades acá a nivel país están integradas, como el caso de las federaciones, que son las integradas por todas las entidades de primer grado, que son las federaciones, y también las confederaciones. A nivel internacional también pasa lo mismo, o sea, en este momento, por ejemplo, tenemos la suerte de que el organismo internacional, que es la Asociación de Cooperativas Internacionales, la ASI, está presidida por un argentino que es el presidente casualmente de Cooperar. O sea que, bueno, o sea que Ariel Huelco, ¿no es cierto? O sea que, bueno, en este momento tenemos esa posibilidad, y bueno, en todos estos proyectos que te decía siempre se tiene en cuenta también toda la experiencia internacional. Bien. Bueno, Nicolás, ¿qué me ha quedado o qué te ha quedado en el tintero que quieras decir en estos últimos 2 minutos que tenemos de conversación? No, simplemente, bueno, dentro de las actividades que estamos haciendo desde la Fundación WICE, o sea, como te comentaba hace un rato, se ha realizado un convenio con INAES. En este momento, bueno, por la situación de la pandemia, están suspendidas obviamente las actividades presenciales, así que estamos haciendo todas las capacitaciones a nivel virtual,
y estamos organizando unas jornadas, 2 jornadas, donde vamos a dar 4 módulos relacionados con esto. O sea, el primer módulo va a tratar sobre cooperativas y mutuales a cargo del licenciado Alejo D'Amico. El segundo módulo, un poco lo que estamos hablando, que es la enseñanza transversal, a cargo del profesor Rubén Esudri. El tercer módulo, la constitución de las cooperativas y mutuales escolares a través del presidente de la fundación, el señor Carlos Carranza. Y el cuarto módulo, que habla del modelo de gestión de un emprendimiento asociativo educacional, bueno, que va a estar un poco a cargo de quien les habla. O sea que, bueno, a todos aquellos que tengan interés en esta temática, lo invitamos a que visiten la página. La página de internet es www.fundacionwice.org.ar, o si no, buscando en Google, poniendo cooperativismo, mutualismo escolar, allí inmediatamente aparece la página. O sea que fundamentalmente todo el que tenga interés un poco en profundizar este tema lo puede hacer a través de la página y de allí contactarse con nosotros. Bárbaro. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo esta participación aquí en La Brújula por Radio La Luna, ubicada en el Gran Buenos Aires, en el partido de Morón, en la localidad de Palomar, de manera que mucha gente de esta zona te ha escuchado, y espero que, bueno, que se contacten con la Fundación UICE, Fundación UICE, que por a veces, dicho todo de corrido, resulta difícil de entender, sobre todo de anotar, que para quienes nos están escuchando por la radio. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, el agradecido soy yo y agradezco que la preocupación sobre todo por el tema de la educación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos hablado con el doctor Nicolás Martínez sobre un tema que realmente yo creo que tiene que ver mucho con el mundo por venir, que tiene que ser mucho más cooperativo, mucho más social, mucho más solidario que el mundo que hemos conocido hasta aquí.